Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gran placer y una alegría compartir con ustedes a través de este espacio de nuestro canal Televid. Hoy saludo también a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Hoy tenemos un programa cómo señalarlo en nuestro programa Tendencias, que es de opinión y tal, pero esto es como una historia de vida compleja desde nuestra República Hermana de Venezuela y cómo se hace un padecimiento tan duro para uno exiliarse. Es que es muy duro, el exilio es muy duro. El exilio, Juan, es muy duro y esa es la historia que hoy venimos a escuchar, a conocer a una joven que en su momento tuvo que venirse muy temprano en compañía de su familia e iniciar una nueva historia de vida en Colombia cuando el país resulta ser inviable por los cambios políticos que se dieron y que han ocurrido en muchos lugares del continente, pero como dicen, nadie aprende por cabeza ajena. Ojalá que eso debería ser también así. Que debería ser una fórmula para aprender. Ojalá pudiésemos mantener también la posibilidad de vernos en distintos espejos y que no caminemos o nos empujen al abismo los populismos. Es parte del mensaje que queremos dejar en el día de hoy cuando saludamos a Paola Girón. Paola, muy buenas noches, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio, creo que va a ser muy enriquecedor. Bueno, Paola, vamos a empezar, como dijo Juan, la historia de un ciudadano cualquiera de nosotros, pero en este caso viviendo en Venezuela. ¿Cuántos años tenías cuando tu familia toma la decisión de venirse a Colombia? Bueno, yo tenía 13 años en ese momento y fue algo muy rápido, la verdad, porque de un momento a otro comenzamos a pensar en salir del país. Mi mamá estaba convencida de que esa era la mejor opción porque ya no se veía un futuro en Venezuela. Y pues yo tenía 13 años, estaba entrando en la adolescencia. Mi hermanito en ese momento tenía 2 años. Entonces mi mamá pensaba en nuestro futuro, cómo sería crecer en medio de tanta delincuencia, tanta escasez. Mi hermanito, cómo sería su desarrollo, su niñez. No quería que sufriéramos más. Entonces, de un momento a otro comenzaron a mirar opciones para salir del país y decidimos que fuese Colombia porque por parte de mamá, mi familia es colombiana, mi abuela es colombiana, entonces mi mamá podría obtener la nacionalidad. Entonces, bueno, eso fue lo que nos llevó como a decidirnos por Colombia. Y mi mamá solo veía la situación tan complicada del país porque lo mínimo que necesitábamos no lo teníamos. Mi mamá, gracias a Dios, trabajaba, tenía un buen trabajo, pero eso no era suficiente porque no habían los recursos. Por ejemplo, no habían pañales para mi hermanito, entonces uno tener un bebé sin pañales no se conseguían en ninguna parte. No había condiciones para el agua, por ejemplo, o sea, el agua de las tuberías salía horrible, o sea, salía oscura, y eso que vivíamos en una residencia, pero era terrible. Mi mamá incluso tuvo que comprar esos botellones de agua, que eran grandes, para poder bañar a mi hermanito, porque ella no se atrevía como a bañarlo con esa agua tan sucia y de pronto generarle alguna enfermedad. No habían medicamentos para mis abuelos, era muy compleja la situación y además también era muy peligroso salir de casa. Entonces ella tenía mucho miedo cada vez que yo me desplazaba a la escuela porque en cualquier momento me podían de pronto robar, habían también secuestros, porque los secuestros no eran solo para personas importantes, era para cualquiera, solamente con tal de extorsionar, de sacar dinero. Entonces eso también era muy peligroso. También cuando hacíamos mercado era peligroso porque incluso te podían matar solo por una bolsa de comida. Entonces todo eso llevó a que mi familia pensara en buscar mejores condiciones de vida. Cuando hablas de familia, ¿quiénes conforman esa familia? ¿Y
¿Cuántos toman la decisión de venirse para Colombia? Bueno, en ese entonces, bueno, yo estaba viviendo con mi mamá, mi padrastro, mi hermanito y el papá de mi padrastro. Entonces mi mamá fue la primera que tuvo como la iniciativa. En su momento mi padrastro tenía un poco de miedo, también porque él tenía otro hijo mayor y, o sea, no es fácil dejarlo. Sí, sí, porque claro, la mamá no iba a dejar que le quitaran a su hijo. Entonces era muy complicado para él, era una situación muy difícil decir, ok, yo me voy con mi hijo menor, pero entonces el hijo mayor, ¿qué? Queda en esta condición tan precaria también. Pero cuando vio que todo se estaba intensificando, él dijo, no, hay que hacer algo y probablemente si yo me voy con mi familia, voy a poder también darle una mejor condición de vida a mi hijo, probablemente en un futuro también me lo pueda traer al lugar donde yo esté. Entonces él dijo, sí, vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando empezaron a hablar con un amigo que ya tenía tiempo viviendo acá en Medellín y mi mamá empezó también a hacer como todo el papeleo. Entonces principalmente me vine fue con ellos, con ese núcleo familiar. Estamos hablando del mayor éxodo, Juan, que hayamos tenido en la historia reciente de América Latina. ¿En qué año deciden ustedes que es el momento de venirse a Colombia? Eso fue en el año 2016. A principios de año ya la posibilidad... ¿Quién era el presidente? Maduro en ese momento. Ya había llegado Maduro. Sí, porque Chávez falleció, si mal no recuerdo, es en el 2013. Sí. Entonces ya en ese tiempo estaba Maduro y, o sea, hay que aclarar, esto lo digo ya en la perspectiva de venezolana y cómo se vivió la situación del país. A pesar de que yo estaba muy niña, uno siempre nota cómo está la situación de tu país, a pesar de que yo no tenía que llevar las cuentas de la casa y eso, yo sí veía la preocupación en mis padres y yo recuerdo que con Chávez también fue difícil, o sea, la situación iba en declive también había escasez, pero claro que cuando llegó Maduro considero yo que él seguía la misma estrategia de Chávez, solo que no la prolongó tanto como Chávez. Chávez iba como paso a paso al declive de Venezuela, pero cuando llegó Maduro entonces fue mucho más rápido ese declive y por eso es que se notó mucho más la situación. Entonces, es por ello que en ese momento que nosotros nos vinimos en el 2016 había tantos problemas, tanto sociales, económicos, políticos. Es lo que les contaba ahorita, había escasez, o sea, no habían los productos de la cesta básica. Entonces el gobierno empezó como a regular todo en los supermercados. Para uno poder adquirir los alimentos tenías que hacer filas muy largas sin siquiera tener la seguridad de que pudieras conseguir ese alimento, porque muchas veces podías estar 5 horas en una fila y luego llegar y que se acabó el alimento. Entonces, por ejemplo, la gente necesitaba comprar pollo, necesitaba comprar harina pan, necesitaba comprar papel higiénico y estaba desde las 3 de la mañana haciendo una fila fuera del supermercado y ya cuando llegaba no había. Entonces, ¿esto qué llevó? A que había un grupo de personas, era una red muy grande que se llamó los bachaqueros, que hacían precisamente esas filas, o no sé cómo hacían, pero conseguían los alimentos de la cesta básica y se aprovechaban de la situación para venderlo a precios sumamente elevados. Es como que algo que te costara, digamos en pesos, te costara 3.000 pesos, no sé, una libra de arroz, te la vendían en 20.000 pesos. Y eran cosas que no todo el mundo podía pagar. Muchas veces mi familia tuvo que recurrir a contactos de gente que vivía en el interior del país y que transportaba el alimento a las ciudades, como para poder comprar la paca del alimento, como al mayor, por decirlo así, y era entre varios que se hacía como esa compra para luego dividir el pago entre las familias. Y esa era una de las pocas maneras como de poder conseguir más fácilmente el alimento, pero no siempre había. No, porque era recurrir a una red corrupta de quienes lograban acceder a los alimentos. Eso es como los revendedores de boletas. Exactamente, pero aquí son revendedores de arroz, de papa, de los productos básicos que la gente necesita consumir, y era estar en manos de esas mafias con la posibilidad, Juan, de que ni siquiera aún así
se pudiesen encontrar aquellos productos básicos. Hagamos... Usted que conoce un poquito permítame para hacerle la pregunta a usted. ¿A mí? Sí, dentro del análisis político, ¿por qué un país que tiene los recursos se queda sin comida, se queda desabastecido? Que yo creo que eso es algo que todos hemos escuchado, lo hemos visto, pero ¿qué pasó política y económicamente con Venezuela? Pero digamos una cosa primero, porque no queremos desde este programa y este canal señalar que esto es un programa, estamos escuchando a una persona... Una historia. Una historia de lo que le pasa a una persona, donde se rompe un esquema en el país y queda al garete la vida, bienes y la subsistencia de los seres humanos. No estamos acá hablando de política porque de eso no se trata. Venezuela cae... primero, Venezuela no es un país de industrias, o no era un país de industrias, y lo poco que tenía de industrias, cuando llega una persona y vamos a expropiar, entonces... Usted expropia Polar, usted expropia lo de las harinas, en fin, empieza a expropiar y lo nacionaliza. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es el desarrollo económico, sino cómo podemos, por lo bajo, poner a todo el mundo por lo bajo. No es vamos a ayudar a que está ahí con problemas, a que suba, sino ese que está ahí en el medio y ahí arriba, vamos a bajarlo. Eso es un punto. El otro punto es que cuando usted piensa que la propiedad privada no debe existir, porque eso es de todos, entonces ahí hay un inconveniente mayúsculo para lo que nosotros decimos en la teoría del Estado. Las democracias liberales nacen en el fruto de una discusión sobre la propiedad privada y las libertades. Y esto no se considera así, no se consideró cuando llegó el señor que decía Paola, que es Chávez y después Maduro, ¿no? Es eso. Y entonces usted no tiene empresas, no tiene servicios. Digo, empresas de servicios, no hay industria, no hay empresas de servicios. Todo es con el Estado. Entonces el Estado, así como pasa en Cuba, cada 15 días, 2 muslitos de pollo y una cosita de arroz pequeña y defiéndase. Sí. Entonces eso es muy difícil, Juan, sobre eso... Muchos dicen una cosa que es una frase que a mí me parece que cae perfecta. Uno prefiere la democracia con unas fallas e imperfecciones que una dictadura perfecta. Entonces ahí es donde nos diferenciamos de unos países en el mundo que son pocos y que a partir de la caída del muro de Berlín amplió la democracia a países y a territorios demoliberales. Si antes de caer el muro de Berlín estaba más o menos la democracia así de distancia con el marxismo, digamos así, y el comunismo, cuando cae el muro de Berlín, esto se pone así. Entonces, por eso se dice que la democracia derrotó al socialismo. Pero no está ocurriendo el mismo fenómeno en América Latina, y acá está la historia hoy de Paola Girón, quien con su familia tuvo que huir de Venezuela, porque además imagínese usted no tener ni siquiera pañales para un bebé. Quienes hoy tienen familia, la salud, ¿cómo era entonces el tema de la salud? Sí, era bastante complejo porque no habían medicamentos, entonces las personas pues no podían recibir la atención médica pertinente. Realmente la salud pública era muy compleja, las personas no lograban obtener de pronto las operaciones porque no habían antibióticos, necesitaban de pronto algún tipo de inyección, no había, era muy complejo. De hecho, mi hermanito tuvo una infección en los oídos y no estaba el antibiótico que él necesitaba, entonces era complejo. Y gracias a Dios, pues nosotros, por el trabajo de mi mamá, teníamos un seguro privado, entonces por esa parte como que lo llevamos un poco más en calma. Pero, por ejemplo, los amigos que teníamos cercanos, que les tocaba recurrir a esos hospitales, no, era muy difícil, aparte de que tenían que hacer también una fila, tenían que esperar, o sea, la urgencia realmente no era una urgencia.
podías morirte esperando a que realmente te atendieran y que cuando llegaras a ver si sí estaban los insumos médicos para poder curarte. Entonces era muy complicado esa parte también de la salud. Mire, el Estado venezolano definió no pagar al exterior nada. Entonces cuando usted no paga, entonces se cierran los mercados. Le dice, usted no me paga, yo no le suelto. Por eso muchas empresas colombianas también se quebraron, porque además decidieron no pagarles y muchos empresarios que vendían sus productos a Venezuela pues tuvieron que parar las importaciones debido al régimen y la nueva política que llegó. Pero recordando un poco también la situación de Cuba. Cuba, mucha gente piensa que es un espacio turístico maravilloso y claro que tiene historia, pero tiene también un drama social. Sus moteles son los cuartos de las abuelas, de la gente que vive en los edificios, en apartamentos que tienen que compartir hasta 3 familias que son de núcleos diferentes, así como lo estamos contando. Y además cuando lo hemos usted visto. lleve su maleta a un viaje a Cuba, no eche tanta ropa, eche crema dental, papel higiénico, toallas, para regalárselo a las mujeres y familias que están esperando allá, aunque sea una barra de jabón para poderse bañar. Y lleve esos pañitos húmedos, porque además no hay agua en los lugares públicos. Y los restaurantes y las discotecas que hay son del gobierno, no de la gente. Como seguramente ya nos contará Paola en este segmento final, ha ocurrido en el vecino país. Así que ojo con los cantos de sirena y con el populismo. Acá de no derecha necesitamos a izquierda, populismo de cualquiera, derecha a izquierda. por eso populismo. Sí. Es importante que entendamos que Colombia, un país como el nuestro, necesita es que a la gente se le forjen sueños y oportunidades, no que le den subsidios que los arraiguen a vivir con lo mínimo y con lo básico y esperando que papá Estado les dé la bolsa de leche, sino que necesitamos es un Estado que pueda construir oportunidades, generar empresas, generar empleo, generar dinámicas económicas, sociales, de todo orden para que podamos crecer como nación. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Y aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal, lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Espérense que ahora es que comienza mi odisea, me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata. Gracias por acompañarnos hoy en Tendencias a través de nuestro canal Televid en compañía de Paola Girón, una joven que tuvo que emigrar desde el año 2016 con su familia desde el vecino país por las invivibles condiciones y carencias a las que se vieron sometidos tras años de dictadura que aún no terminan en Venezuela. Juan, yo me quiero quedar en el país, yo no me imagino despedirme de mis amigos, de mi trabajo, de mi casa, de mi barrio, de mi familia, porque uno no se puede llevar a toda la familia. Yo quisiera que el día que mis hijos o alguien tuviera que irse de Colombia es porque dice, me voy tras un proyecto de vida, pero es mi decisión, no mi obligación. Así es, yo también me quiero quedar en el país y por eso nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que podamos sostener la democracia, las libertades y demás. Les reitero a nuestros televidentes, esto no es un programa político, solamente estamos mostrando unas realidades que nos embaten por los odios y las ideologías, pero la libertad de cultos, de palabra, del ejercicio de la propiedad, del ejercicio funcional, del ejercicio laboral, todo ese concepto integral de libertad lo tenemos que sostener y que proteger. Bueno, le quería preguntar algo, Paola. Ahora, ¿cómo está en Colombia? Su familia, su padrastro, su madre, ¿cómo están? ¿Están en las mismas condiciones que salieron o han podido proyectar su desarrollo económico y social? Gracias a Dios estamos muchísimo mejor. Desde que llegamos vimos una diferencia, realmente una gran diferencia, porque pasamos de la escasez a poder ver que llegábamos a un supermercado o a una tienda de barrio y estaba lo mínimo que necesitábamos y mucho más. De hecho, mi padrastro cuando él llegó nos cuenta que
Él lloró cuando entró a una farmacia porque veía los pañales, veía la crema dental, veía el papel higiénico, veía todo lo que nos hacía falta. Para nosotros es cotidiano, ustedes Sí, no lo tenían. No lo teníamos, era muy complicado. Es que allá incluso sufrimos para el jabón, para bañarnos. Yo recuerdo que a veces a mi mamá le tocaba comprar de ese jabón que era para lavar la ropa a mano, que es como una panelita, Sí. para bañarnos con eso porque no había jabón. Entonces obviamente eso irritaba la piel, bueno, muchas cosas, también era complicado la crema dental, todo. Y ahora llegar acá y ver como que sí estaba todo lo que necesitábamos y más, fue un gran descanso y gracias a Dios hemos estado bien. ¿Están trabajando tus padres? Sí, están trabajando. Algo que ayudó mucho también fue que mi mamá pudo hacer los papeles para la nacionalidad, yo pude empezar a estudiar, continuar mi bachillerato. Entonces, gracias a Dios hemos visto también como todas esas puertas abiertas y muchas personas también que nos han recibido muy bien, que nos han ayudado. Es realmente un gran cambio. ¿Qué fue lo más duro de dejar el país? ¿Qué se siente dejar el país? Es algo muy complejo porque yo creo que nadie piensa en dejar su tierra, nadie piensa jamás en dejar sus calles, dejar su cultura, dejar su identidad, lo que siempre has vivido, las calles donde creciste, donde naciste, jugaste, reíste, esas personas que amas, dejar a mi papá porque él se quedó por un tiempo ya. Luego de alrededor de 2 o 3 años fue que pudo venir acá y establecerse en Medellín, pero... ¿Y el hijo del padrastro? Discúlpeme que la interrumpa. También. ¿Ya se vino? Sí, gracias a Dios también. Entonces, esos reencuentros fueron muy gratificantes, pero el proceso de espera fue muy duro. Sobre todo porque yo estaba entrando en la adolescencia y mi mundo era mi familia y mis amigos. Iba a cumplir 14 años a los 2 meses de haberme venido. Y no tenía amigos con quien celebrar mi cumpleaños, no tenía nada, pensar en entrar en una escuela nueva, en una cultura diferente, aunque somos países hermanos, es igual uno adaptarse también como a el lenguaje, que también tiene que ver con la cultura y la identidad. Entonces yo creo que nadie espera dejar su nación, nadie espera dejar su patria. Uno siente que le quedó una parte del corazón y que lo ha dejado atrás. Y es bonito que en medio de todo el proceso uno también rememora esas cosas y esos pedacitos de cultura y pedacitos de nuestro corazón se evocan. Colombia es un país sin duda con inmensas dificultades por superar, pero somos un país también con muchos logros alcanzados en el transcurso de años. Tenemos cosas por cambiar, por mejorar, pero también tenemos mucho por disfrutar. Estoy segura que en ninguna parte podríamos encontrar el trato, el amor, el afecto y el arraigo que tenemos en nuestro lugar de origen. Y repetimos, ojalá nadie se tenga que ir del lugar que escogió, para que podamos escoger. Es que esa es la libertad. La libertad, Juan, usted se refería a ella, y es el segundo bien más preciado de todo ser humano luego de la vida. Por eso hay que protegerla. Claro. Caterine, y le iba a contar una cosa. Nosotros... hoy por hoy debemos agradecerle a todos los que han hecho esta patria. Y le digo una cosa, aquellas personas que después de 1991 nacieron, no conocieron cómo estaba eso de complicado antes del 91. No había hospitales en todos lados, no había canchas de recreación en ningún lado, no había colegios en muchas partes de Colombia. O sea, hemos crecido. Y eso hay que decírselo a los muchachos y a la gente que está joven. Aquí tenemos dificultades, pero hemos crecido sin duda. En un sí o no, porque el tiempo se nos agotó. ¿Quién está? ¿Colombia es Venezuela? Porque hoy nos dicen que Colombia estamos perdidos como nación. ¿Eso es verdad? No, yo creo que Colombia está muchísimo más avanzada. Venezuela quedó en el pasado, parece en una caja del tiempo. Muy bien. Paola, vamos a volverla a invitar porque nos quedaron muchas historias pendientes de cómo ustedes lograron viajar, cuántos amigos vieron venirse a pie y qué significó también para los familiares que hoy aún no han podido escapar de la dictadura, vivir en ese régimen. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias a ustedes, de verdad, fue un tiempo muy especial. Muchas gracias. A ti.
A todos una feliz noche, a cuidar, señores, la libertad. Ojo con el populismo, no se dejen engañar. Feliz noche, gracias.